Todo comenzó con una llamada que nunca debió haber respondido. Era mi suegra, Rosa, con ese tono cargado de falsa dulzura que usaba cada vez que intentaba encubrir algo. María, dijo alargando mi nombre como si lo saboreara. Ya tienen decidido el nombre del bebé. Sentí cómo se me tensaba el cuerpo. Mi hijo, que llevaba apenas una semana en este mundo, ya era objeto de discusión constante. Mi esposo Carlos y yo habíamos acordado llamarlo Emilio, un nombre que nos parecía perfecto, pero Rosa tenía otras ideas. Desde el principio había insistido en que el niño debía llevar el nombre de su difunto esposo, Rogelio. Sí, Rosa, respondí intentando mantener la calma. Su nombre es Emilio, como ya te dijimos. Un silencio incómodo llenó la línea antes de que ella soltara una risita breve. Bueno, ya sabes que la familia tiene tradiciones importantes. Es solo un nombre, María. No deberías ser tan terca. Colgué antes de que pudiera decir más. Había aprendido que discutir con ella era inútil. Carlos, como siempre, se mantuvo al margen. Es solo su manera de ser, decía cada vez que yo le pedía que pusiera límites. Pero Rosa no se detuvo. A los pocos días comenzó a aparecer en nuestra casa sin avisar. Traía consigo álbumes familiares y se sentaba en el sofá, mostrándole a Carlos fotos de su padre y hablándole de la importancia de honrar a los ancestros. El nombre de un hombre lleva su legado, decía, lanzándome miradas furtivas que me hacían hervir la sangre. Una noche, después de una visita especialmente desagradable, encontré a Carlos en la cocina, mirando una foto vieja. Era su padre sosteniéndolo de bebé. «¿Y si mi mamá tiene razón?», murmuró sin mirarme. «¿Perdón?». Mi tono era más afilado de lo que pretendía. Sobre el nombre, continuó. «Rogelio no es tan malo. Podríamos usarlo como segundo nombre». Sentí como si me hubieran abofeteado. «Carlos, ya hablamos de esto. Nuestro hijo se llama Emilio. ¿Por qué sigues dejándote manipular por ella?». Su respuesta fue un encogimiento de hombros seguido de un largo silencio. Esa noche dormimos de espaldas el uno al otro, un abismo creciendo entre nosotros. Días después recibí una llamada del registro civil. «Señora María López», dijo una voz masculina al otro lado de la línea. «Llamamos para confirmar algunos cambios en el acta de nacimiento de su hijo». Mi corazón se detuvo. «¿Qué cambios?». «El nombre ha sido actualizado. Ahora figura como Rogelio Emilio García López». El mundo pareció detenerse. Mi mente se llenó de preguntas y furia. «Eso no es posible. Yo no autoricé ningún cambio». El hombre al otro lado de la línea pareció confundido. «El cambio fue solicitado por Rosa García». Ella presentó documentos que acreditaban su autorización. Colgué temblando de rabia. Sabía que Rosa era capaz de muchas cosas, pero esto superaba cualquier límite. Mi hijo era mío, no de ella. Esa noche confronté a Carlos, quien lucía tan sorprendido como yo. «¿Qué diablos hizo tu madre?», le grité, mis palabras cargadas de una ira que no podía contener. «¿De qué hablas?», preguntó genuinamente desconcertado. «Tu madre cambió el nombre de nuestro hijo. Lo registró como Rogelio Emilio. ¿Cómo es posible que haya hecho algo así?». Carlos negó con la cabeza, claramente incrédulo. «Eso no tiene sentido. No puede hacer eso sin tu permiso». «Pues lo hizo», le espeté, «y si tú no haces algo al respecto, yo misma la voy a enfrentar». Esa misma noche, sin avisarle a nadie, manejé hasta la casa de Rosa. La encontré en su sala, rodeada de velas y fotografías antiguas, como si estuviera realizando algún tipo de ritual. «¿Qué crees que estás haciendo, Rosa?», le pregunté, mi voz temblando de furia. Ella me miró con una calma perturbadora, como si ya hubiera anticipado mi reacción. «Estoy asegurándome de que mi nieto tenga el lugar que merece en esta familia». «No tienes ningún derecho», grité acercándome a ella. «Ese es mi hijo, no el tuyo. ¿Cómo te atreves a meterte en algo tan importante sin consultarme?». Rosa se levantó lentamente, su mirada fría y calculadora. «Tú nunca entenderás lo que significa la verdadera familia, María. Tú eres una extraña, una intrusa. Yo solo estoy protegiendo lo que es nuestro». Por primera vez sentí verdadero miedo de ella. No era solo una suegra metiche, era una mujer obsesionada, capaz de cualquier cosa para salirse con la suya. Al salir de su casa esa noche, supe que esto no había terminado. Rosa había cruzado una línea y yo haría todo lo necesario para proteger a mi hijo, incluso si eso significaba enfrentarme a su sombra más oscura. Después de aquella noche, sentí que algo había cambiado profundamente. Rosa había demostrado que no tenía límites y sabía que no podía subestimarla. Sin embargo, lo que no esperaba era que los siguientes días traerían revelaciones aún más oscuras. Comencé por visitar el registro civil a primera hora de la mañana siguiente. Había pasado la noche en vela, repasando cada posibilidad y preguntándome cómo Rosa había logrado falsificar documentos.
Cuando llegué, un funcionario me atendió con amabilidad, pero su expresión cambió al revisar el expediente. Señora López, aquí figura una autorización firmada por ambos padres para el cambio de nombre. Eso es imposible, dije, intentando mantener la calma. Yo nunca firmé nada. ¿Puedo ver esos documentos? Me entregó una copia y al ver la firma que supuestamente era mía, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una imitación burda, pero suficiente para engañar a alguien que no conociera mi verdadera letra. Esto es falsificación, le dije al funcionario. Quiero presentar una denuncia. El hombre asintió algo incómodo. Por supuesto, podemos ayudarle con eso. Pero también debe saber que esto podría tomar tiempo, especialmente si la otra parte presenta una defensa. Salí del edificio con una mezcla de ira y frustración. Rosa no solo había violado mi confianza, sino que también estaba usando su influencia para manipular el sistema. Necesitaba pruebas concretas para enfrentarlas, y sabía que no podía hacerlo sola. Cuando llegué a casa encontré a Carlos en la sala con el rostro sombrío. Mi mamá me llamó, dijo, antes de que yo pudiera abrir la boca. ¿Y qué te dijo? Le respondí cruzándome de brazos. Dice que lo hizo por el bien de la familia, que estaba tratando de arreglar lo que tú y yo no pudimos decidir. ¿Arreglar? Estallé. Esto no es un simple desacuerdo, Carlos. Tu madre falsificó mi firma y manipuló el sistema. ¿Qué más necesita hacer para que entiendas que esto es inaceptable? Carlos se frotó la cara, como si estuviera tratando de encontrar una respuesta adecuada. Finalmente suspiró. Hablaré con ella. Esto fue demasiado lejos. ¿Hablar? Me burlé, dejando salir toda la rabia ahora acumulada. Tu madre no entiende de conversaciones, Carlos. Necesitamos tomar medidas legales. Esto no puede quedar así. Carlos no respondió. En lugar de eso, se levantó y salió de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos. Esa noche decidí que no podía seguir confiando en que él tomara cartas en el asunto. Si quería proteger a mi hijo, tendría que actuar por mi cuenta. Pasé horas revisando documentos y mensajes, buscando algo que pudiera usar en mi contraofensiva. Entre las cosas que Rosa había dejado durante sus visitas, encontré un cuaderno viejo. Al principio pensé que era solo un diario, pero al hojearlo me di cuenta de que contenía algo mucho más inquietante. Listas de contactos, notas sobre trámites legales y lo que parecía ser un plan detallado para tomar control sobre decisiones importantes en nuestra familia. Había páginas enteras dedicadas a mi hijo, con nombres tachados y posibles alternativas al nombre que habíamos elegido. Pero lo que realmente me llamó la atención fue una nota al margen que decía: hablar con Martínez sobre la documentación. ¿Quién era Martínez? Y, más importante, ¿qué papel jugaba en todo esto? Decidí investigar. Usando las pistas del cuaderno llegué a una oficina de abogados en el centro de la ciudad. No fue difícil averiguar que el Martínez mencionado en las notas era un viejo amigo de la familia García, alguien que aparentemente había ayudado a Rosa a arreglar asuntos delicados en el pasado. Al principio no sabía cómo acercarme a él, pero la suerte estuvo de mi lado. Lo encontré saliendo de la oficina una tarde y, sin pensarlo dos veces, lo confronté. «Disculpe, señor Martínez», dije bloqueándole el paso. «Soy María López, la madre del niño cuyo nombre ayudó a cambiar ilegalmente». El hombre, un tipo robusto y de mirada desconfiada, intentó negar cualquier participación. «No sé de qué está hablando, señora. Yo solo hago mi trabajo». «Su trabajo incluye falsificar firmas y violar la ley», respondí, mostrando una copia de los documentos del registro civil. «Tengo pruebas suficientes para llevar esto a la policía». Pero pensé que tal vez preferiría explicarme qué fue lo que realmente pasó. Martínez vaciló mirando a su alrededor, como si esperara que alguien lo rescatara. Finalmente murmuró: «No fue idea mía. Rosa me pidió ayuda. Dijo que era un asunto familiar y que solo estaba corrigiendo un error». «¿Un error?», repliqué, sintiendo cómo la furia volvía a encenderse dentro de mí. Cambiar el nombre de mi hijo sin mi consentimiento no es un error, es un crimen. Martínez no dijo nada más, pero su reacción me dio la confirmación que necesitaba. Al día siguiente presenté una denuncia formal en su contra y contra Rosa. Sabía que esto no sería suficiente para detenerla, pero era un paso en la dirección correcta. Mientras tanto, Rosa no tardó en enterarse de mis movimientos. Una tarde apareció en mi casa, furiosa y descontrolada. «¿Cómo te atreves a acusarme de algo tan vil?», gritó, irrumpiendo en la sala. «¿Cómo te atreves tú a tratar de robarme a mi hijo?». Le respondí poniéndome de pie frente a ella. «No entiendes nada, María. Lo hago por la familia, por el legado. Tú nunca has sido parte de esto y nunca lo serás». «Tal vez no lo sea», dije mirándola directamente a los ojos. «Pero eso
no te da derecho a decidir sobre mi vida ni sobre la de mi hijo. Esto se acabó, Rosa. No volverás a meterte en nuestras vidas. Ella me lanzó una mirada cargada de odio antes de salir de la casa, dejando tras de sí una estela de tensión. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Rosa no se detendría tan fácilmente, y yo tampoco pensaba retroceder. Las semanas siguientes fueron un torbellino de enfrentamientos y descubrimientos. Rosa no era de las que se rendían sin luchar, y cada paso que yo daba parecía encender en ella una furia más profunda. Pero yo también estaba decidida. No iba a permitir que nadie, ni siquiera ella, se interpusiera entre mi hijo y yo. Poco después de presentar la denuncia, recibí una llamada de un número desconocido. Era un detective asignado al caso. Me informó que las pruebas que había presentado, los documentos falsificados y el testimonio de Martínez eran lo suficientemente fuertes como para iniciar una investigación formal. Esto podría tomar tiempo, me advirtió el detective, especialmente si la otra parte tiene conexiones o influencia. Y sabía que Rosa las tenía, pero no me importaba. Cada día que pasaba sentía que me hacía más fuerte. Ya no era la mujer temerosa que evitaba los conflictos para mantener la paz en la familia. Ahora estaba dispuesta a pelear, aunque eso significara enfrentarme a Rosa en los tribunales o incluso romper mi matrimonio. Carlos, por su parte, parecía estar en una lucha interna. Aunque decía estar de mi lado, su silencio y su reticencia a confrontar a su madre me hacían dudar de su apoyo. Una noche después de otra discusión acalorada, decidí que ya no podía confiar en él. Si no puedes ponerte de mi lado en esto, Carlos, tal vez deberíamos replantearnos lo que significa nuestro matrimonio. Le dije con firmeza. Él me miró con ojos llenos de cansancio. No es tan fácil, María. Es mi madre. No puedo simplemente darle la espalda. Pues yo tampoco puedo darle la espalda a mi hijo, respondí. Y si eso significa alejarme de ti, lo haré. Fue la primera vez que lo vi realmente afectado, pero aunque parecía dolido, no hizo nada para detenerme. Esa noche dormimos en habitaciones separadas y por primera vez comencé a considerar seriamente la posibilidad de una vida sin él. Mientras tanto, Rosa seguía con sus tácticas. Un día recibí una visita inesperada de una trabajadora social. Al principio pensé que era parte de la investigación, pero pronto descubrí que Rosa había presentado una queja contra mí, alegando que no estaba cuidando adecuadamente de mi hijo. Es una acusación muy seria, señora López, dijo la trabajadora social mientras revisaba mi casa. Eso es un completo absurdo, respondí, intentando mantener la calma. Mi suegra está intentando manipular el sistema para vengarse de mí. Le puedo mostrar pruebas de lo que realmente está pasando. Aunque la trabajadora social parecía comprensiva, dejó claro que debía hacer su trabajo. Durante días mi vida estuvo bajo escrutinio. Visitas sorpresa, entrevistas con vecinos, incluso una revisión de los registros médicos de Emilio. Todo esto me desgastó emocionalmente, pero al mismo tiempo me dio más razones para seguir adelante. Una noche, mientras revisaba mis notas y documentos, recibí un mensaje anónimo. Era una foto de Rosa hablando con un hombre en lo que parecía ser un restaurante elegante. Al principio pensé que no era más que una casualidad, pero luego me di cuenta de que el hombre era Martínez. ¿Por qué seguían en contacto? Decidí investigar más a fondo. Usando el cuaderno que había encontrado en la casa de Rosa, comencé a atar cabos sueltos. Había nombres y fechas que al principio no tenían sentido, pero con un poco de búsqueda en internet y algunas llamadas, descubrí algo que me dejó helada. Rosa había estado involucrada en un caso similar años atrás. Resulta que Carlos tenía un medio hermano del que nunca me había hablado. Según los registros que encontré, Rosa había tenido una disputa con la madre de este otro hijo, y aunque no estaba claro qué había sucedido exactamente, las similitudes con mi situación eran escalofriantes. Cuando confronté a Carlos con esta información, su reacción fue de total desconcierto. No sé de qué estás hablando, dijo, pero sus ojos evitaban los míos. Deja de mentirme, Carlos, sé que tu madre ha hecho esto antes. ¿Por qué nunca me contaste nada? Finalmente, después de un largo silencio, admitió la verdad. Mi mamá siempre fue controladora, pero no sabía que había llegado tan lejos. Mi medio hermano se fue con su madre cuando yo era niño. Mi mamá siempre decía que lo habían alejado de nosotros, que ella solo quería lo mejor para él. ¿Y tú le creíste?, le pregunté incrédula. No lo sé, respondió hundiendo la cabeza entre las manos. Nunca quise pensar demasiado en eso. Esta nueva información solo reforzó mi determinación. Rosa no solo era una suegra tóxica, era una mujer que llevaba años manipulando y controlando a quienes la rodeaban. Pero esta vez había ido demasiado lejos.
Con la ayuda del detective comencé a recopilar más pruebas sobre su historial. Descubrimos que había utilizado su influencia en varias ocasiones para alterar registros y manipular situaciones legales a su favor. Incluso encontramos testimonios de antiguos empleados que hablaban de su carácter intimidante y sus tácticas de manipulación. Una mañana recibí una llamada del detective con una noticia que me dejó sin aliento. Habían encontrado pruebas de que Rosa no solo había falsificado mi firma, sino que también había sobornado a un empleado del registro civil para agilizar el cambio de nombre de Emilio. «Esto es suficiente para presentar cargos formales», dijo el detective. Esa misma tarde Rosa fue citada a declarar. Cuando llegó la noticia a la familia, Carlos estaba devastado. «Esto va a destruirla», dijo con una mezcla de tristeza y frustración. «Se destruyó a sí misma, Carlos», le respondí. «Yo solo estoy protegiendo a mi hijo». El día de la audiencia preliminar, Rosa apareció con su característico aire de superioridad. A pesar de las pruebas en su contra, parecía convencida de que saldría impune. Pero cuando el juez escuchó los detalles del caso y revisó las pruebas, quedó claro que esta vez no se saldría con la suya. Mientras la audiencia continuaba, Rosa lanzó miradas cargadas de odio hacia mí, pero yo no me inmuté. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Cuando terminó la sesión me acerqué a Carlos. «Esto no tiene vuelta atrás», le dije. «Si quieres seguir apoyando a tu madre, hazlo, pero Emilio y yo no vamos a ser parte de esto». Carlos no respondió, simplemente asintió con los ojos llenos de lágrimas, mientras yo me alejaba, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba recuperando el control de mi vida. La audiencia preliminar marcó un punto de inflexión en mi vida. Aunque todavía quedaba mucho por resolver, ver a Rosa enfrentarse a las consecuencias de sus acciones me dio un respiro. Sin embargo, sabía que esta batalla no estaba ni cerca de terminar. Rosa no era del tipo que aceptaba una derrota fácilmente, y eso quedó claro tan pronto como la audiencia terminó. «Esto no se queda así, María», me dijo con un tono amenazante cuando salíamos del tribunal. Sus ojos estaban llenos de furia, y su voz, aunque baja, era lo suficientemente firme como para helarme la sangre. Decidí ignorarla y seguir caminando, pero esas palabras se quedaron conmigo, como una sombra que no me dejaba en paz. Esa noche, mientras ponía a Emilio a dormir, me senté junto a su cuna y me prometí a mí misma que haría todo lo que fuera necesario para protegerlo, incluso si eso significaba cortar por completo cualquier vínculo con Carlos y su familia. Carlos, por otro lado, parecía estar más perdido que nunca. Había estado ausente durante la mayor parte del proceso legal, limitándose a mensajes de texto breves y llamadas esporádicas para preguntar por Emilio. Cuando finalmente lo confronté, su respuesta me dejó sin palabras. «Estoy tratando de mantener a la familia unida», dijo, como si no entendiera el daño que su madre había causado. «¿Familia unida?», respondí, casi riéndome de la ironía. «Tu madre trató de robar a nuestro hijo, Carlos. No hay nada que salvar aquí. Es mi madre, María. No puedo simplemente abandonarla. Y yo soy la madre de tu hijo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿No somos tu prioridad?». Su silencio lo dijo todo. Esa noche tomé la decisión que llevaba semanas considerando: buscar un abogado de familia y preparar los documentos para separarme legalmente. Mientras tanto, Rosa no perdió tiempo en intensificar su campaña en mi contra. A través de amigos y familiares comenzó a difundir rumores sobre mí. Decía que yo era una madre negligente, que estaba usando a Emilio como un arma para separarla de su hijo y que todo este conflicto no era más que una estrategia mía para quedarme con el dinero de Carlos. Un día, una de las vecinas, que siempre había sido amable conmigo, me detuvo en el supermercado. «¿Es cierto lo que dice tu suegra?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Depende de lo que haya dicho esta vez», respondí con una sonrisa amarga. La mujer se disculpó, pero el daño ya estaba hecho. Rosa estaba logrando envenenar mi entorno y aunque sabía que no debía preocuparme por lo que otros pensaran, no podía evitar sentirme sola. Fue en ese momento cuando decidí que era hora de tomar el control total de la situación. Si Rosa estaba jugando sucio, yo también tenía derecho a defenderme. Con la ayuda de mi abogada comencé a preparar un caso sólido no solo para la custodia completa de Emilio, sino también para obtener una orden de restricción contra Rosa. Además, contraté a un investigador privado para obtener más información sobre su pasado. Sabía que había algo más detrás de su obsesión por controlar todo y a todos. Lo que descubrimos fue impactante. El investigador encontró pruebas de que Rosa había estado involucrada en varios casos de manipulación y fraude en el pasado. Había falsificado documentos para apropiarse de propiedades familiares
y había convencido a antiguos socios de negocios de firmar contratos que solo la beneficiaban a ella. Pero lo más impactante fue descubrir que en su juventud había tenido un enfrentamiento legal con otra mujer por la custodia de un niño. El niño, según los documentos, era Carlos. Cuando leí el informe, sentí que mi mundo se tambaleaba. Rosa no era la madre biológica de Carlos. Lo había adoptado después de una larga batalla legal con su madre biológica, quien había perdido la custodia debido a un testimonio dudoso de Rosa. Esto explicaba muchas cosas. La necesidad de Rosa de controlarlo todo, su obsesión con Emilio y su renuencia a soltar a Carlos. Pero también planteaba una pregunta importante. ¿Carlos sabía la verdad? Decidí enfrentarlo. Esa noche lo cité en un café lejos de la casa, dejando a Emilio con una amiga de confianza. Cuando llegó parecía agotado, como si llevara semanas sin dormir. «Necesitamos hablar», le dije mientras él se sentaba frente a mí. «Si esto es sobre mi madre, ya sé lo que vas a decir», respondió con un tono defensivo. «¿Sabías que Rosa no es tu madre biológica?». Su expresión cambió al instante. La sorpresa en sus ojos era genuina, pero también había algo más: dolor. «¿Qué estás diciendo?», preguntó casi susurrando. Le mostré los documentos que el investigador había encontrado. Mientras los leía, vi cómo sus manos temblaban y sus ojos se llenaban de lágrimas. «Esto no puede ser verdad», murmuró. «Ella siempre me dijo que mi padre nos había abandonado, que ella había hecho todo por mí». «Pues parece que no fue así», respondí, con una mezcla de compasión y dureza. «Carlos, tienes derecho a saber la verdad, pero más importante aún, tienes que decidir de qué lado estás. ¿Vas a seguir defendiendo a una mujer que ha manipulado tu vida desde el principio, o vas a proteger a tu hijo?». Carlos no respondió de inmediato. Pasaron varios minutos antes de que finalmente levantara la mirada. «Necesito tiempo», dijo, casi suplicando. «No tienes tiempo, Carlos. Cada día que pasa, Rosa encuentra una nueva forma de atacarme. No puedo seguir luchando esta guerra sola». Esa noche volví a casa sola. Sabía que había plantado una semilla en Carlos, pero no podía esperar a que él tomara una decisión. Mi prioridad era Emilio, y haría todo lo que estuviera en mi poder para garantizar su seguridad y su bienestar. En los días siguientes, el caso contra Rosa avanzó. Las pruebas en su contra eran abrumadoras y su actitud en el tribunal no ayudaba. En lugar de mostrar remordimiento, se presentaba como la víctima, acusándome de manipular a Carlos y de intentar destruir su familia. «Todo lo que ahora he hecho, lo hice por amor», dijo en un momento con lágrimas en los ojos. Pero esas lágrimas no engañaban a nadie. El juez, visiblemente molesto por su actitud, ordenó que se realizara una evaluación psicológica antes de continuar con el caso. Mientras tanto, yo seguía adelante con mis planes de separación. Aunque Carlos había mostrado algunos signos de cambio, todavía estaba demasiado influenciado por Rosa, y yo no podía arriesgarme a que eso afectara a Emilio. El día que firmé los papeles de separación, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Era el fin de una etapa importante en mi vida, pero también el comienzo de una nueva. A medida que avanzaba el proceso legal, me di cuenta de que Rosa no tenía intención de detenerse. Cada día traía una nueva artimaña de su parte. Había intentado manipular a los trabajadores sociales que evaluaban nuestra situación familiar y, según mi abogada, incluso estaba considerando buscar testigos falsos para declarar en su favor. Lo que más me dolía era que Carlos seguía atrapado en su red. Aunque ahora sabía la verdad sobre su pasado, parecía incapaz de liberarse del control de su madre. Había momentos en los que lo veía debatirse internamente, como si quisiera cortar lazos con Rosa, pero no supiera cómo hacerlo. Un día, mientras estaba en casa preparando la cena, recibí una llamada inesperada. Era Carlos. «Necesitamos hablar», dijo con un tono serio que me hizo detenerme en seco. Nos encontramos en un parque cercano, un lugar tranquilo donde Emilio solía jugar. Cuando llegué, Carlos ya estaba allí, sentado en un banco, mirando al suelo. «Gracias por venir», comenzó levantando la vista hacia mí. Sus ojos reflejaban un cansancio profundo, como si llevara meses sin dormir bien. «He estado pensando mucho en todo esto, en lo que descubrí sobre mi madre y en lo que ha pasado entre nosotros». Lo dejé hablar, aunque cada palabra suya me tenía en tensión. No sabía qué esperar. Lo que hizo mi madre está mal, no hay justificación para ello, pero ese pero me hizo apretar los puños. «Pero ella sigue siendo mi madre, María. No puedo simplemente darle la espalda, aunque quisiera. Me crió, me dio todo lo que tenía». «No te lo dio por amor, Carlos. Te lo dio para controlarte», le respondí tratando de mantener la calma. «Y ahora está intentando hacer lo mismo con Emilio».
Carlos asintió, pero su expresión seguía siendo la de alguien atrapado entre dos mundos. Lo sé, pero necesito tiempo para resolver esto. No quiero perderte a ti ni a Emilio, pero tampoco puedo abandonar a mi madre así como así. No tienes tiempo, Carlos, le dije con la voz firme. Cada día que pasa, Rosa sigue manipulando la situación. Si realmente quieres proteger a Emilio, tienes que tomar una decisión ahora. Carlos se quedó en silencio mirando al suelo. Finalmente murmuró: lo pensaré. Regresé a casa sintiéndome más sola que nunca. Sabía que Carlos estaba dividido, pero no podía permitirme esperar a que él resolviera sus conflictos internos. Mi prioridad era Emilio, y estaba decidida a protegerlo con o sin el apoyo de Carlos. Mientras tanto, el investigador privado seguía trabajando. Las revelaciones sobre el pasado de Rosa no habían terminado. Descubrimos que no solo había manipulado la custodia de Carlos, sino que también había tenido problemas legales en el pasado por falsificación de documentos y fraude financiero. Era evidente que Rosa tenía un patrón de comportamiento tóxico y manipulador que se remontaba a décadas atrás. Con esta nueva información, mi abogada presentó una solicitud de emergencia para limitar aún más el contacto de Rosa con Emilio. El juez, al revisar las pruebas, decidió que Rosa no podía acercarse a Emilio ni a mí sin una orden judicial previa. Fue un pequeño triunfo, pero no me sentí completamente segura. Conociendo a Rosa, sabía que encontraría otra forma de atacar, y así fue. Una tarde, mientras regresaba del supermercado con Emilio, encontré a Rosa esperando frente a mi casa. No tenía idea de cómo había logrado esquivar la orden judicial, pero ahí estaba con una expresión de furia contenida. «¿Crees que puedes alejarme de mi nieto?», me dijo avanzando hacia mí con pasos firmes. «Aléjate, Rosa, esto ya no es asunto tuyo». «Todo esto es por tu culpa», gritó ignorando mi advertencia. «Has destruido a mi familia, has envenenado a Carlos contra mí. Pero no me voy a rendir, ¿me oyes? Emilio es mi sangre y haré lo que sea necesario para recuperarlo». Antes de que pudiera responder, mi vecina, que había estado observando desde su jardín, salió corriendo hacia nosotras. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con un tono autoritario. Rosa, al darse cuenta de que tenía testigos, retrocedió, pero no antes de lanzarme una última mirada llena de odio. «Esto no ha terminado, María», dijo antes de marcharse. «Esa noche decidí instalar cámaras de seguridad en mi casa. También informé a mi abogada sobre el incidente, quien me aseguró que esto solo fortalecería nuestro caso en el tribunal. Pero a pesar de estas medidas, no podía evitar sentirme vulnerable. Rosa era impredecible y eso era lo que más me preocupaba. Unos días después recibí una llamada del investigador privado. Había encontrado algo más sobre Rosa, algo que podría cambiarlo todo. Según los registros, Rosa había intentado adoptar a otro niño antes de Carlos, pero el proceso había sido anulado cuando las autoridades descubrieron que había falsificado documentos para hacerse pasar por una pariente cercana del niño. Esto era exactamente lo que necesitábamos para desacreditarla por completo en el tribunal. Con esta información, mi abogada preparó un nuevo argumento para presentar en la siguiente audiencia. Cuando llegó el día de la audiencia, Rosa se presentó con la misma actitud desafiante de siempre. Pero esta vez estábamos preparadas. Mi abogada presentó las pruebas de su historial de manipulación y fraude, dejando al juez visiblemente impactado. «Señora Rosa, su comportamiento a lo largo de los años muestra un patrón preocupante de manipulación y control», dijo el juez con un tono severo. «Este tribunal no puede ignorar estas pruebas. A partir de este momento, queda prohibido cualquier contacto entre usted y el niño Emilio, salvo que sea el autorizado específicamente por este tribunal». Rosa intentó defenderse, pero sus argumentos no tenían peso frente a las pruebas. Por primera vez, la vi perder el control. Se levantó de su asiento y comenzó a gritar, acusándome de haberlo planeado todo desde el principio. «Esto es una conspiración», gritó mientras los guardias de seguridad la escoltaban fuera de la sala. Cuando terminó la audiencia, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado esta batalla, pero el precio había sido alto. Mi relación con Carlos estaba irreparablemente dañada, y aunque Emilio estaba a salvo, sabía que el impacto de todo esto nos acompañaría por mucho tiempo. De regreso a casa, me senté junto a Emilio mientras jugaba con sus bloques de construcción. Lo miré y me prometí a mí misma que haría todo lo que estuviera en mi poder para darle una vida feliz y segura, lejos de la toxicidad de Rosa. La paz que sentí después de la audiencia fue breve. Aunque Rosa ya no podía acercarse legalmente a Emilio ni a mí, el daño que había causado seguía presente en nuestras vidas. Cada día
enfrentaba las secuelas de su toxicidad. Carlos, quien parecía más ausente que nunca, y la constante sensación de tener que mirar por encima del hombro, temiendo que Rosa intentara algo más desesperado. Una semana después del juicio, Carlos vino a casa para recoger algunas de sus cosas. Desde la audiencia apenas habíamos hablado. Nuestra relación estaba fracturada, y aunque una parte de mí deseaba que pudiéramos encontrar una solución, la realidad era que habíamos llegado a un punto sin retorno. María comenzó con un tono apagado mientras empaquetaba una caja con su ropa. Yo nunca quise que las cosas llegaran a esto. Yo tampoco, Carlos, respondí, tratando de contener la emoción en mi voz. Pero hay cosas que no se pueden ignorar. Tu madre cruzó límites que no tienen perdón y tú nunca supiste cómo enfrentarte a ella. Él asintió lentamente, pero no dijo nada más. Cuando terminó de empacar, se detuvo en la puerta mirando hacia Emilio, que estaba en la sala jugando. Lo siento, murmuró antes de salir por la puerta, dejando un vacío que, aunque doloroso, también sentí como un paso hacia adelante. Sabía que tenía que seguir adelante, por Emilio y por mí misma. Comencé a enfocarme en reconstruir nuestras vidas, estableciendo una rutina que nos diera estabilidad. Pero justo cuando pensé que Rosa finalmente había aceptado su derrota, llegó otro golpe inesperado. Una tarde, mientras revisaba mi correo, encontré un sobre sin remitente. Lo abrí con cautela y lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Una copia de un documento de registro con el nombre de Emilio cambiado. El nombre que aparecía no era el que Carlos y yo habíamos elegido para nuestro hijo, sino uno completamente diferente, uno que sabía que Rosa había mencionado antes como más digno de su familia. El pánico se apoderó de mí. ¿Cómo había conseguido Rosa un documento así? ¿Era real o solo una manipulación más para desestabilizarme? Llamé inmediatamente a mi abogada, quien me aseguró que investigaría el asunto, pero me advirtió que Rosa todavía podía tener contactos o recursos para intentar algo tan extremo. Decidí no quedarme de brazos cruzados. Esa noche, después de acostar a Emilio, me senté frente a mi computadora y comencé a escribir mi historia. Durante meses había mantenido en silencio todo lo que había sufrido, pero ahora sentía que era momento de alzar la voz. Publicar mi experiencia en un blog personal me permitió liberar algo del peso que había estado cargando. Lo titulé Cuando la familia se convierte en tu peor enemigo. Y en cuestión de días, mi relato comenzó a circular entre la comunidad hispana en redes sociales. Las respuestas que recibí fueron abrumadoras. Decenas de mujeres compartieron sus propias experiencias con suegras tóxicas y relaciones familiares complicadas. Aunque cada historia era única, había un patrón común: el dolor de ser invalidada, manipulada y, en muchos casos, dejada sola para enfrentar el conflicto. Sin embargo, no todos los comentarios fueron de apoyo. Algunos cuestionaban mi decisión de apartar a Rosa de la vida de Emilio, argumentando que los abuelos tienen derechos y que yo debía haber sido más comprensiva. Pero estaba segura de que había hecho lo correcto. Rosa no era una abuela amorosa, era una mujer manipuladora que había intentado robarme a mi hijo, tanto literal como emocionalmente. Mientras el blog ganaba popularidad, algo inesperado ocurrió. Una mujer que decía haber trabajado con Rosa hace años se puso en contacto conmigo. Me contó detalles sobre su experiencia con ella, confirmando mucho de lo que ya sabía. Rosa tenía un historial de manipulación y control, no solo en su vida personal, sino también en el ámbito laboral. Esto me dio una idea. Decidí recopilar todos los testimonios y pruebas que había recibido y presentarlos como un recurso público para otras mujeres en situaciones similares. Mi objetivo era no solo exponer a Rosa, sino también crear conciencia sobre la importancia de establecer límites y protegerse de relaciones familiares tóxicas. Mientras tanto, Rosa permanecía en silencio, al menos públicamente. Sabía que no podía acercarse a mí ni a Emilio sin enfrentar consecuencias legales, pero aún me preguntaba qué estaría tramando en las sombras. La última vez que supe de ella fue a través de Carlos. Me llamó un mes después de haberse mudado para decirme que Rosa había decidido mudarse a otra ciudad, lejos de nosotros. Aunque no confiaba completamente en la información, sentí un alivio temporal al saber que al menos por ahora estábamos fuera de su alcance directo. Desde entonces mi vida ha cambiado significativamente. Emilio crece feliz, rodeado de amor y sin la sombra de Rosa. Yo he aprendido a confiar en mi intuición y a priorizar nuestro bienestar por encima de todo. La experiencia con Rosa me dejó cicatrices, pero también me enseñó la importancia de luchar por lo que es correcto, incluso cuando parece imposible. Ahora, cuando miro a Emilio jugar, sé que cada batalla que enfrenté valió la pena.
El nombre de mi hijo sigue siendo el que yo elegí, y eso es un recordatorio constante de que al final el amor y la determinación siempre prevalecen sobre la manipulación y el control.